Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo, bienvenidos a la tercera edición de este programa, aquí con Ismael Zárate, al frente del programa, y esta vez dándoles la bienvenida a Hugo Ballenas Málaga. Hugo Ballenas Málaga es investigador en Historia, Arqueología y Ciencias Políticas, escritor, docente y comunicador. Tiene bastante producción bibliográfica sobre los temas y ha sido también ex integrante del Centro Nacional de Planificación que pertenece al Ministerio de la Presidencia, el CEPLAN, el cual formuló el Plan Bicentenario. El mismo, pues, que tuviera en cuenta este tema, el escenario de la globalización para formular el proyecto, ¿no? Y el tema es la globalización en los países en vías de desarrollo. ¿Qué tal, Ismael? Así es, buenas noches, amigos, y aquí teniendo el gusto, ¿no?, de tener a nuestro primer invitado especial, ¿no?, a Hugo. Así que parece que va a ser bien interesante esta edición de Videopolítica. Ajá. Este es, en este caso, de nuestras mesas de diálogo, esta es nuestra primera entrevista. A ver, Hugo, te dejamos gracias con la palabra. Sí. Dime, el tema de la globalización es muy vasto, muy amplio, tiene bastantes aristas. Yo te pregunto, después de transcurridos tantos años, ¿no?, ya casi 30 años en el Perú que se ha hablado de este tema, dime, ¿en qué estado se encuentra la globalización, ¿no?, en los países en desarrollo? ¿Se podría decir que tiene su lado bueno, su lado malo? Como decía ahí La Torre, en su lado era ambivalente, ¿no? ¿Es ambivalente este fenómeno? Dime, ¿qué nos puedes decir ante esto? Con gusto comparto con ustedes la experiencia del CEPLAN, en el Plan Bicentenario, que se publicó en el 2011, justo poco antes que termine el gobierno. Uno de los capítulos es prepararse para la competitividad, para el protagonismo del Perú en varios campos en el contexto de la globalización, que tienen que ver, por ejemplo, con el boom gastronómico, con el boom turístico, una serie de esferas, ¿no? Pero ante todo conviene tener una definición de globalización. Justo esa es la pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque de repente muchos de los que nos están viendo, escuchando, el término hasta parecerá nuevo, ¿no? Sí. En forma resumida, ¿qué podría ser esto globalización? Bueno, hay una definición, digamos, muy común que se sigue mucho en las universidades norteamericanas, sobre todo por un señor Guy Rocher, pero Guy Rocher para que se entienda mejor, que español. Define la globalización de un modo puramente descriptivo. Es la mayor integración e interacción a nivel económico, cultural y social de las distintas actividades económicas gracias a la revolución de las TIC, de las técnicas informáticas y computacionales, ¿no? Las TICs, llamadas TICs. O sea, sería simplemente el fenómeno de que estamos más comunicados y más integrados gracias a las TICs. Pero eso es insuficiente, porque eso es solamente suponer de que el mundo consiste en dos muchachos con sus teléfonos intercambiando canciones o memes, y que eso es todo, y no es así. Sí, pues. Nosotros nos basamos en un pensador español que lamentablemente ya falleció, José Luis San Pedro, muy amigo del escritor José Saramago, es un barcelonés que publicó en el 2012 el libro El mercado y la globalización, y él define la globalización como el nuevo sistema de poder de los grandes centros económicos basado en la revolución tecnológica e informática, pero que tiene como finalidad controlar de manera más diversificada y más amplia lo social, lo económico, lo cultural, lo ecológico, ¿no? O sea, existe un dominio más amplio, más fuerte, más extenso de los viejos centros de poder del hemisferio norte sobre todo lo que hacemos gracias a la revolución tecnológica.
tiene un aspecto ambivalente. Podemos comunicarnos más, puedo comprar llegan a mi casa zapatillas de último modelo, o qué sé yo. Pescado en Japón. Pescado en Japón, o un DVD con la última película del Joker, ¿no? Antes que la ven en el cine. Pero no es celular. eso, claro, o el celular. Pero eso es solamente la superficie. Claro. El centro es que estamos más controlados, más dominados, más sujetos a lo que los centros de poder quieren. Y no sé si quieren explico un poco más o hasta ahí queremos. Está bien, ¿Ya? Sí. Tiene que ver también con este libro. Michael Harg y Antonio Negri son dos importantes críticos de la globalización desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo. Y él dice que existen tres aspectos que tienen que ver con la globalización. Uno, los grandes centros de poder económico han logrado independizarse de los centros de poder político y han logrado extenderse a distintos mercados. Y dentro de eso introducirse a distintas culturas. Por ejemplo, antes Estados Unidos enviaba sus cosas, sus inventos, sus mercancías desde Estados Unidos y proyectando una imagen norteamericana. Claro, sí. Ahora, por ejemplo, los principales productos de IBM, chips de computadoras, se hacen en Filipinas, se hacen en Indonesia y desde ahí se venden a Estados Unidos. O sea, ya no interesa el aspecto nacional, interesa al centro de poder ganar más. Claro, sí. Y esto con auxilio de las aperturas de los mercados del neoliberalismo, que ha permitido llegar más fácilmente con inversiones a todas partes del mundo. La era Thatcher y la era Reagan, junto con la tecnología, han creado esta globalización en la cual hay tres características según este libro del Imperio. Uno es esta diversificación de la producción, ¿no? Ahora, a una empresa le interesa dónde lo produzco más barato, con gente más esclavizada, con gente que gana menos, y a partir de ahí vendo a todo el mundo. Y me importa un pepino si en mi país no hay trabajo. Yo gano más con eso. Esa es la primera característica de la globalización que no podemos dejar de lado, ¿no? La segunda es que ahora lo que interesa es el control y no el poder político exactamente. O sea, el controlar lo que se come, lo que se lee, lo que se estudia, lo que se mira, ¿no? A través de esta red de comercialización extendida y que influye en los estilos de vida, en los valores, en todo lo que hacemos. Sobre todo el gran consumismo, ¿no? La gente se muere si no tiene la camiseta de Messi y cosas así. Claro, el consumismo es el principal medio de control de todo lo que hacemos. Sí, claro. Y el tercero es que ahora, a partir de eso, ha aumentado la oferta competitiva de estos centros de poder. Eso me pasó una vez trabajando en el Mincetur. Queríamos publicar en China una guía turística sobre el Perú, y China está muy interesado, quieren aumentar el turismo que recibimos, y dijeron que solo para probar hagamos la traducción, y para probar solamente en la zona de Shanghái necesitaban 200.000 ejemplares para ver si tiene salida. En Perú no hay cómo imprimir 200.000 ejemplares de un libro, no hay ni papel, ni imprenta, ni nada, y demoraríamos años. Entonces, ¿qué hizo? Se le vendió los derechos a China, y China produce el libro y publica millones y gana una cantidad de dinero enorme que nosotros no podemos, porque no tenemos esa capacidad de oferta. Y esa capacidad de oferta China la tiene porque es un país grande, pero los grandes centros de poder la tienen porque tienen toda esta red de inversiones en todas partes del mundo. Y si quieren producir algo, conectan todas sus pequeñas fábricas donde trabajan niños mal pagados, etcétera, e inundan el mercado, ¿no? Dentro de eso, digamos, Rusia, China y los que se llaman los BRICS, Brasil, África del Sur, India también, producen, ¿no? Tienen su propia globalización competitiva, pero la característica es la misma, que es bajarse todo lo que es control nacional de las exportaciones e importaciones, todo lo que sea estado de bienestar, acabarlo, subsidios, mejores condiciones de educación y de trabajo, todo lo que implique que un país se protege para estar mejor, ellos tratan de acabarlo desde fuera con presiones, de que si no tu producto va a ser más caro comparado con el nuestro, no tienes oportunidad, ¿no? Entonces, esa es la globalización, es la competencia desleal multiplicada, empobreciendo a toda la gente y creándonos a través del consumismo, de la urgencia de tener la misma cosa que se ponen
o lo mismo que escuchan, o la misma película que ven más acá, más allá, tener esa sensación de que somos parte del mundo y no estamos fuera, ¿no? Claro. Dentro de eso hay aspectos buenos, comunicación, fácil intercambio de cosas, fácil protesta también. Nos hemos enterado, por ejemplo, de lo que hacían los comunidades indígenas en Ecuador en tiempo real. Sí, Antes no era posible. Sí, pues. Pero también había la censura del gobierno contra ellos. Entonces había que usar la cosa de celular por celular, ¿no? Tener a quién comunicarse, pero había cómo comunicarse. Claro, porque censuró a varias agencias de noticias que estaban transmitiendo en vivo, pero sí se llegó a captar lo que estaban haciendo los indígenas allá en Ecuador, ¿no? A través de los celulares, Claro, a través de las mismas redes sociales, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, en este problema que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y la empresa Huawei, ¿está dentro de esto de la globalización? Sí, por supuesto. Porque acá ya pasó al plano político, ¿no? O sea, ya era el gran, vamos a decir, la torta era pues ahorita la red 5G, ¿no? Que Estados Unidos quiere de todas maneras, vamos a decir, tener la supremacía en ese tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, pues se está valiendo el argumento de decir pues que, bueno, pues con este tipo de tecnología, ya metió el gobierno de la China, va a tener como decir, no nos va a espiar, ¿no? Que es una cuestión como lo que pasó en la guerra con Irak, que decía que había bombas y al final no hubo nada, ¿no? Sí, lo que pasa con Huawei es parecido a lo que pasa también con Afganistán y lo que ha sido luego el ISIS. Estados Unidos entrena a grupos terroristas en contra de sus enemigos políticos, luego se le van de las manos y se vuelven partidarios esos grupos terroristas de otros gobiernos, de otros objetivos, pero ya están ahí. En el caso de todas las empresas chinas, Estados Unidos está metido en todas esas inversiones. Claro, justamente. Y es el que les da acceso a los mercados y las potencia. Pero se les va también de las manos ese control y empiezan a sentirse amenazados sus electores. El problema de Trump ahorita es cómo revertir este inmenso maremoto que es la globalización dentro de sus fronteras, controlando lo que pasa. Pero el principal problema de la globalización es el empobrecimiento masivo a nivel internacional. Esto que pasaba en el Perú de que la gente va del campo a la ciudad buscando trabajo, claro, eso ocurre a nivel masivo en todo el mundo. Y por eso es el fenómeno de los africanos, el fenómeno de los árabes, la migración. Y una de las cosas que facilitan el objetivo de la migración es también la tecnología, donde hay oportunidad, donde podemos ir y nos vamos por ahí, ¿no? Claro. Y entonces... Quizá también la brecha entre pobres y ricos se está haciendo más grande, ¿no? Sí, eso está demostrado. Hay un importante economista, Amartya Sen, sí, que ha sido premio Nobel del 98, y también Joseph Stiglitz, ¿no? Del 2002, que critican eso, ¿no? Que la pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado, la concentración de la riqueza en pocas manos ha aumentado. Y eso es un fenómeno mundial y las consecuencias tienden a unificar. O sea, antes podía ser un país que se empobrecía por una política de su gobierno, ahora se empobrecen por las acciones generales de todos los centros de poder económico. También vino con esto de la globalización lo del neoliberalismo. Y con el neoliberalismo vino todas estas políticas de ajuste, ¿no? También vino con esto del fin de las ideologías, o sea, globalización, neoliberalismo y fin de las ideologías, antes de entrar al impacto, ¿no?, de la globalización durante todo este tiempo, 30 años en que, ¿no?, que desde el año 90 más o menos supimos de ese fenómeno. Dime, todo esto que está relacionado también tiene el impacto social y también sobre el medio ambiente. ¿Tú cómo lo ves y con estas reacciones que está teniendo las poblaciones, ¿no?, las protestas, ¿no?, ya movimientos antiglobales, ¿no?, las resistencias a esto, ¿no?,
cómo va esto, ¿no? Cómo se va desenvolviendo, a dónde vamos a llegar, ¿no? Curiosamente, estas tres cosas, ¿no? Globalización, neoliberalismo y fin de las ideologías, tenía tuvo también como finalidad desaparecer a todo tipo de ideología, ¿no? ¿No? Contraria a ellos, ¿no? Y vemos que los movimientos políticos, ¿no? Están cuestionados en el mundo, sistema de partidos políticos, ¿no? Pero sí, todo lo que es un modelo de Estado diferente y contrario a esta tendencia neoliberal en el mundo es cuestionado y combatido, ¿no? Dime tú, ¿cómo lo ves? Es muy complejo, pero tú puedes verlo. ¿De qué manera? Bueno, hay un problema que es el punto de partida. La globalización es un fenómeno que se apoya en esta revolución de las comunicaciones, pero que es instrumentada y llevada a cabo por el neoliberalismo, no solamente desde gobiernos, en este caso Reagan y Thatcher, que son los que son testigos de la caída del muro de Berlín y la caída como de fichas de dominó de todo el sistema comunista, sino sobre todo de los poderes económicos que están detrás, los grandes conglomerados empresariales y bancarios, que son los que fomentan en todas partes del mundo como condición para la ayuda al desarrollo, las condiciones de intercambio, la adquisición de sus importaciones, que se igualen económicamente ante el modelo neoliberal, ante el desprestigio, entre comillas, del sistema comunista, del estatismo, del proteccionismo, y con este llamado a la globalización, a que estemos todos comunicados, todos iguales, todos podamos volver de todos nuestros países sin ese tipo de antiguas restricciones, ¿no? Con la seducción de este tema y con la satanización de todo lo que es control, aranceles altos, controles a la empresa privada, etcétera, como cosas contra la libertad, ha venido esta especie de ofensiva ideológica con la globalización, pero que trae consigo, casi sin que muchos se den cuenta, en primer lugar, acabar con el sindicalismo, con la protección de los derechos sociales, con la educación pública, con todo lo que implica que el Estado invierta en los ciudadanos, porque se busca el menor costo, no el mejor producto, sino el que cuesta menos. Y están dispuestos a ayudar a cualquier país a que pueda invertir más, si es que invierten con el menor costo en los productos que ellos pueden ayudarles a producir, de sus franquicias, de sus marcas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante es lo que pasa en Europa del Este, Polonia, Hungría, Rumanía, etcétera. Estos países tenían su propia industria, pero esa industria está en desventaja respecto a la industria de Europa Occidental, por ejemplo, la farmacéutica polaca respecto a la farmacéutica alemana. Alemania produce, no sé, calmantes o pastillas contra la presión, con colorcitos, envases más bonitos, etcétera, ¿no? Y quizás también puede ser de mejor calidad, pero el tema es que de acuerdo a cómo está organizado la Comunidad Europea, Polonia no puede vender esas cosas porque ya tiene ese lugar ocupado España y también en el caso de ciertos productos agrícolas. Entonces casi todo lo que esos países han querido vender no lo pueden vender. Tienen ellos que reorientar su economía para volverse subsidiarios de las industrias que ellos sí les permiten hacer y en los cuales sí les pueden prestar dinero para salir de su crisis. Igual está pasando en Ucrania. El país está muy empobrecido, pero no puede producir lo que él quiere. Puede producir lo que le permiten los grandes poderes, que es convertirlos ellos en satélite de sus franquicias y de la parte del producto que ellos pueden producir más barato, en peores condiciones de salarios, etc., ¿no? La globalización en el aspecto neoliberal busca propagar eso es lo que nosotros llamamos el cholo barato a nivel mundial, y por eso ese teléfono, por ejemplo, quizás lo hacen en Singapur. Claro, unas sí. niñas de 8 años, porque tienen los dedos pequeñitos y trabajan 12 horas, a veces sin comer, encadenadas, como esos chicos que teníamos aquí con los focos. Sí, muy Les lejos. venía Argentina, que murieron quemados finalmente, ¿no? Uno se pregunta, ¿y por qué pasa eso en Lima con la gente nuestra? Es por la presión exterior, porque ellos por lo común vienen acá a Lima, están con sus parientes, tienen un trabajito familiar, etcétera, pero no, la presión es tal del mercado que se vuelve el hombre lobo del hombre y tienen que producir en condiciones
que ese precio pueda estar tan bajo como ellos quieren. Y por ejemplo en Trujillo, ¿te acuerdas cuando hemos ido antes los zapateros? Todos han ido a la quiebra. Son buenos zapatos, que te duran años. Sí. Y llegan los zapatos chinos que cuestan, que es de marca china, pero los hacen en otros sitios también, de Asia, que cuestan una cantidad irrisoria de dinero y que no duran mucho, pero están de moda, tienen el modelito que se parece al de la película no sé qué. Pues ya entonces ahí ahí se sistematiza, ¿no? La cosa ideológica con la cosa del consumismo y con la política de esto del cholo barato, o el indio barato o el negro barato a nivel mundial, ¿no? Y esto está porque hay una presión también a que aceptemos esas políticas económicas. Los TLCs que Estados Unidos presiona son siempre para disminuir los controles arancelarios, para que cuesten menos traer las cosas de ellas y cuesten más para ellos todo lo que nosotros necesitamos como ayuda. Y esto provoca una serie de situaciones enojosas. Por ejemplo, nosotros nos peleamos por el pisco, pero no nos estamos peleando por las orquídeas de San Martín, ni por la uña de gato, ni por la cocona, ni por la quinoa, que tienen enormes potenciales medicinales y se la llevan, se la roban como lastre los caucheros, los madereros, y eso se produce en el extranjero sin pagar regalías por ser un producto original nuestro. Quieren patentizarlas. Sí, hay una ONG que se llama Red G, yo colaboro a veces con ellos, REDGE, Red con minúscula, GE con mayúscula, que es una alianza de ONGs que tienen que ver con este tema. Se llama Red por la Globalización con Equidad, Red GE. Y uno de los temas es examinar los TLCs y sus consecuencias, y cómo los TLCs desprotegen nuestros principales recursos económicos, los abaratan para que sean más fácilmente llevados afuera. Y eso pasa con muchos elementos que tienen que ver con las medicinas. Nuestra Amazonía produce una enorme cantidad de insumos medicinales muy valiosos que deben estar registrados, deben estar protegidos, pero no, los tratados de libre comercio no lo permiten, lo toman como un simple recurso extractivo. El Estado no puede crear una institución, digamos, que proteja y convierta esos recursos en un insumo medicinal y eso está patentado, no. Estamos por ese lado siempre amarrados de pies y manos, ¿no? Y esto pasa con todos los tratados de libre comercio. Son una forma de hacer que nosotros cada vez tengamos menos, ellos tengan más. Y al lado de eso el tema de la minería es realmente pequeño, porque aquí hay más cosas en juego de las cuales no podemos, no tenemos cómo pararnos, ¿no? Hugo, con todo eso, ¿tú crees que podemos liberarnos de ser un país así, productor de materia prima? Porque pareciera que hacia eso nos estuvieran encajonando, nos estuvieran cercando y de ahí no podemos salir más y más pobres, más problemas, más conflictos sociales, porque nuestro producto al final se malbaratea, ¿no? A nuestro producto y son utilizados y explotados para otros, y acá, más el Perú sigue en una situación difícil, ¿no? De sus poblaciones, ¿no? Y dime, ¿qué hacer para eso? Para liberarnos, tenemos que llevarnos a que terminen siempre situaciones de conflictos tremendos como en el Ecuador, ¿no? Que porque subir la gasolina porque a partir de que se eliminaron los subsidios y que impactó, tengamos que resolver los problemas que son generados por esto, por el neoliberalismo y lo malo de la globalización se puede ser. Bueno, cada vez es más difícil que nos independicemos de un modelo agroexportador. Primero porque las necesidades de exportación de cualquier producto cada vez son más grandes, necesitan más transformación. Nosotros no podemos solamente exportar cobre cortado con comba, tienen que estar procesado como alambre, como barra, etc. Y eso tiene una tecnología, esa tecnología tiene una marca, y eso lo posee alguna gran empresa vinculada a algún país. Entonces, eso también tiene que ver incluso con cosas tan sencillas como los helados de Onofrio. Ustedes han comido un Yedo, los bombones, ahora se llaman Nestlé. ¿Por qué? Porque el helado
cada forma que tiene es una máquina. Hay una máquina que produce el jet o producen los bombones y eso tiene una tecnología patentada, registrada, eso pertenece a Nestlé. Entonces sin Nestlé no se puede hacer. Entonces tenemos que hacer lo que Nestlé quiere. Nosotros hemos inventado un nuevo tipo de helado, Nestlé dice, no, tienen que hacer lo mío porque se llama Nestlé. Si no, no les doy máquina, no les doy trabajo, no les doy nada. Eso igual pasa a nivel del cobre y los otros tipos de cosas. Y nosotros antes teníamos el recurso que se llamaba sustitución de importaciones. Por ejemplo, dejábamos de traer automóviles en la época de Velasco, solo se ensamblaban unas cuantas marcas y esas eran para el mercado interno. Pero nosotros no tenemos un mercado interno que sea suficiente para producir automóviles en gran escala. Moraveco era una de esas empresas. Era una de esas, pero Moraveco hacía carrocerías, unos microbuses muy famosos, con motor Volvo, cuadraditos. Entonces, tiene que haber exportación, mercado grande, y para eso hace falta una comunidad de países, un sistema más grande y hace falta capitales, ¿no? El problema está que la globalización ha dejado tan pocos espacios para que se pueda crear una nueva empresa y tener nuevos recursos, que la solución está en la educación y en la inventiva. Eso ha pasado, por ejemplo, con Singapur. Hay algunas partes de este teléfono son de marca singapuriana. Ellos descubrieron cómo, por ejemplo, la cámara de fotos. Un objeto tan pequeñito produce fotos en una alta resolución, ¿cierto? E incluso automáticas con memorias y cosas. Eso lo ha inventado alguien. Con la globalización es posible que algunas partes puedan ser hechas en países a muy bajo costo, pero es de ellos. Ellos ganan por ese invento. Y en el proceso de la competencia pueden ir creando otros instrumentos. Eso también hace China. China dejaba que entre el capital extranjero, pero entran ustedes 5 años o 10 años. Al 10º año me quedo con su empresa y con su tecnología. Y de ahí empiezan a transformar y a modificar, ¿no? Pero, qué casualidad, justamente somos uno de los países, y toda América Latina, con menos índice de inventiva. El Perú es uno de los países que tiene menos registros de patentes. Hay años en que no hay ni uno solo. Chile tiene también bastante poco, pero comparado con nosotros tiene más. A veces basta que sea un tornillito o una cubeta de hielo, como del señor que fue ministro. No lo menciones. ¿No? Pero tiene que haber un esfuerzo del gobierno porque la educación concluye en innovación tecnológica, porque si no, no es posible. Si hay innovación tecnológica, si hay educación de calidad, pública de calidad, hay una ventana para ser competitivos, y así como hay la ventana de la gastronomía o del turismo para desarrollarnos en esos campos, ahí sí también se puede lograr oportunidades en todo tipo de productividad. ¿Tú crees que la educación técnica, o sea, que haya más institutos, más centros técnicos productivos, sea dentro de una política educativa debe ser mayormente impulsada, ¿no? Porque no hoy día pareciera que todo el modelo educativo conduce a que, bueno, tú sales de un centro educativo y tienes que postular a la universidad. Y eso no es así, ¿no? Pero acá nosotros tenemos un déficit, ¿no? De lo que es institutos, centros técnicos productivos. Si vamos a cambiar, ¿no? Queremos intentar hacer eso, obviamente tenemos que tener nuestra propia mano de obra calificada, ¿no? Entonces, dime tú qué piensas sobre eso. No, bueno, solo quería hacer un comentario. Quizás no solo esté dentro del, vamos a decir, en el ámbito nacional, ¿no? Sino, como se dice, exportar nuestros estudiantes, como creo que lo hacía en su momento Israel, y regresaban y con esa otra visión, porque quizá el país no le da oportunidad para, vamos a decir, ver todas esas tecnologías que están apareciendo en el mundo, ¿no? Regresan, ya van nutridos con nuevas ideas, y ahí yo pienso que ya vamos a decir que puede impulsarse un nuevo tipo de tecnología. Bueno, es mi concepto. No, sí, es cierto, pero tiene que haber una estrategia estatal para que eso sea desarrollado con gente que capacita, que investiga. Tiene que haber medios. Eso está en el plan del CEPLAN. Bien. Pero yo quería referirme justo a lo que dice Víctor Raúl, que el sistema educativo nuestro acumula frustraciones. Hubo una reforma universitaria muy importante y educativa en 1946, que
que duró muy poco. En el 48 hubo el golpe de Estado contra Bustamante y Rivero, el general Odría, todo terminó, que incluía la educación básica, las grandes unidades escolares, que luego las hizo también Odría, pero con menos potencial, a pesar que ahora se recuerdan como una gran cosa, pero era mucho más importante en el antiguo proyecto. De ahí salía la educación técnica y al final la universidad, sin examen de ingreso, pero era en base al récord de lo que mostrabas en la secundaria, y la secundaria era una secundaria muy exigente. Ustedes, sus papás, se acordarán cómo era estar en el Guadalupe, había que dar examen de ingreso. Y el examen final de Guadalupe era con un jurado que venía el ministro de Educación. Es una cosa así muy importante, acabar en un buen puesto en Guadalupe. Pero bueno, la idea es que la educación debe ser de calidad y debe ser sobre todo estatal. El complemento privado debe ser solo complemento y debe tener como finalidad, digamos, competir con la mejor educación del Estado. Si la educación del Estado es mala, la privada va a ser peor. No es al revés como se piensa hoy en día. Las universidades estas con esa pared falsa, etc. Es producto de que todo está deteriorado y incluso la manera como se obtienen los títulos, ¿no? Cada vez es menos exigente. Hay la tesina, hay la nota de concepto, hay el seminario. Cada vez es más fácil y no debe ser así. Así es. Entonces, y no tenemos una educación relacionada con el trabajo. La gente que estudia en Ayacucho no aprende nada que tenga que ver con su realidad, que es rural, ganadera, y en la parte baja y en las alturas de sembríos originarios, ¿no? Y no hay manera como que esa tecnología, o que ellos tengan tecnología que mejore sus actividades de acuerdo a su realidad. Igual pasa con todo lo que es ingeniería mecánica o de construcción. La gente sabe hacer, la que egresa, ciertas obras, cierto tipo de obras manejadas por cierta tecnología, por cierto tipo de estrategia de ingeniería, pero no lo que se necesita en la realidad en nuestra serranía o en nuestra selva, que son otro tipo de exigencias. Entonces, hay este divorcio de la educación, ¿no? Si la educación puede terminar en que no sea masificada, porque es un absurdo, si no sea selectiva, pero con oportunidades diversas, y eso concluya en una capacidad de inventiva, de investigación, de creatividad, en relación a lo que nosotros somos, tenemos y poseemos, entonces sí tenemos una oportunidad de desarrollarnos. Y en eso ya están trabajando algunos países, no obstante sus dificultades. Por ejemplo, Egipto es muy interesante, Sudáfrica también. Tienen sus propios productos que pueden exportar, pero en base a que han logrado conocer su realidad mejor y profundizar en ella, ¿no? Independientemente de que sus gobiernos sean, pues, ligados al imperio, ligados al neoliberalismo, de todas maneras hay una especie de que el pueblo está haciendo ese tipo de cosas. Sí, y tiene que ver con la competitividad. O sea, una de las ventajas es que tú puedes mostrar lo que tienes, y si lo que tienes interesa a la gente, se convierte en un fenómeno que puede acumular recursos. Eso ha pasado con la gastronomía, gracias a la globalización. Y por ahora, ejemplo, eso del mineral, por ejemplo, ¿no? Se puede impulsar todos los derivados de los minerales. Por ejemplo, en el aspecto turístico, tú sabes que hay, pues, ¿no? Las prendas, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Todo lo que a veces se utiliza, pues, para la sala, decoraciones, ese tipo de cosas, todo ¿no? lo que involucraría Sí. el turismo. El turismo, así, pues, ¿no? Claro. Esas cosas, ¿no? Entonces, hay la posibilidad, existe la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos antes, hace 15 años o más, un turismo que era puramente elitista. Cómo traer a la gente a que viva en el Perú como en Nueva York, en un hotel 5 estrellas, tomando tragos igual que en su país, y viendo con autobús, en avión, un poco de cositas y regresarse otra vez a esas comodidades, ¿no? Pero gracias al esfuerzo de los gobiernos regionales, la regionalización, se impulsó el turismo rural y el turismo vivencial, y la gente hace cola por venir a conocer y cómo se vive y cómo se hace y cómo es estar cerca del Huascarán, en el lago Titicaca con los puros, etcétera, ¿no?
Y esas cosas son un resultado de nuestro esfuerzo. Y eso trae gente que se interesa. Y ya no solamente son personas mayores con plata que quieren solamente ver un ratito y irse, sino gente joven que viene con su mochila, quieren caminar, quieren subirse en el Cusco, ahí al Salcantay, al cerro de varios colores, y tomarse su foto, y caminar, y saber lo que es dormir a la intemperie. Y eso te genera un gran mercado de interés de la aventura, ¿no? También en la Amazonía. Pero la infraestructura, porque creo que se queda corto, ¿no? Vamos a decir, para comparando, ¿no? El turismo que recibe el Perú creo que es 1 millón de turistas al año, ¿no? Se acerca a 2 millones. Se acerca a 2 millones. Pero hace 15 años o 10 años se peleaba por el millón y no llegábamos al millón. Gracias a los emprendimientos regionales, viene más gente que no le importa si están las condiciones pobres, porque sobre todo viajeros jóvenes. No, sí, basta por eso, desayuno, cama y... Claro, por eso con lo que tú mencionaste antes era, pues, a veces viene el turista, vamos a decir, no el mochilero, sino un turista que quiere, gastar y quiere un buen hotel y a veces no encuentra. No, pues, es otra cosa. Claro, eso es parte de un plan de desarrollo, pero lamentablemente ahí también hemos... jugado mal las fichas. Antes teníamos un sistema nacional de turismo con hoteles modelo, los famosos hoteles de turistas. Se privatizaron porque sí, porque hay que privatizar, ¿no? Porque ¿para qué vamos a tener esto? También había una escuela nacional de personal para esos hoteles, que era óptima. Claro. También se privatizó, que ¿para qué, no? Entonces, ahí estaba más bien el modelo, así como hay la educación estatal que debe servir de punto de comparación para el que hace lo privado, claro. Había el semillero de trabajadores de turismo que iban a trabajar en hoteles modelo para que eso sea la medida en la cual pueden trabajar los privados. Si no hay una actividad del Estado, también eso es de Amartya Sen, si no hay la iniciativa empresarial del Estado, con apertura al capital privado, por supuesto, no se trata de una cosa estatista cerrada, pero si no hay un plan del Estado con inversiones y con modelos a seguir, no hay cómo orientar al capital privado y no hay cómo tener un mejor servicio para la población. El principio neoliberal de que todo debe, así como sea, así es. Eso no funciona, eso no es así. Eso es una tremenda falsedad. Gana el que ya tiene plata y el que no la tiene nunca la va a tener. O sea, se impone la ley del más fuerte, la ley de la selva. Ismael, continuamos. Una pregunta más nomás. Al comienzo tú mencionaste que habías integrado o integras el grupo de ese plan. ¿Ahí qué solución se le da al Perú a mediano y a largo plazo en estas cuestiones de la globalización? Y sobre la base de eso, o sea, es tan amplio esto que no podemos tener mucho tiempo en esto, pero Hugo, en el lado político, en el lado político, ¿qué hacer ahí? Hoy ya tenemos todo un problema político, no sé si vale la pena tratarlo. Se habla, el modelo neoliberal pues impuso, ¿no?, también con la constitución fujimorista, ¿no? Y trajo las consecuencias que hoy vemos en el Perú, ¿no? Más corrupción, partidos prácticamente que inoperantes, ¿no?, manejados por los grupos de interés, grupos económicos. Hubo en los países de desarrollo, ¿no?, el sistema de partidos políticos no ayuda para que estas cosas que tienen que aprovecharse de la globalización, como también rectificar, como también cambiar, como también, ¿no?, dejar de utilizar, ¿no?, como tú dices, ¿no?, así debe haber también un Estado que participe, ¿no?, para que sea modelo para la empresa privada, ¿no es cierto?, complementaria en todos los aspectos, en todos los sectores del Estado. ¿Qué hacer para que eso cambie, ¿no? ¿Qué hacer para lo que en su momento ahí en la Torre hablaba del pluralismo económico, ¿no?, en que coexistan todas las formas, ¿no?, económicas que contribuye al desarrollo nacional y buenamente planificado, ¿no? El intento ha sido ese plan, como también en otras épocas ha sido también los planes de desarrollo que han habido. Hugo, dime, ¿puedes decir sobre Bueno, esto? brevemente sobre ese plan y sobre todo esto. Esa pregunta larga. Sí, pues.
Ya, primero lo que pensábamos sobre la globalización en el CEPLAN. Bueno, primero que el CEPLAN era un plan muy interesante que convocó a mucha gente inteligente, experta. Y más por el bicentenario, o sea, claro, y es bien interesante. Era un plan para que se convierta en ley, pero empezó al comienzo del gobierno y llegaba el 2010 y nunca se terminaba y no se interesaba el presidente por el plan. Bien. Al final, sí, hay que decirlo, pues, los gobernantes que hemos tenido al final éramos la última rueda del coche. Ahí. Era largada de caballos para Evo Ricos. Ya. Y en junio del 2011, ya con la campaña electoral en pleno, fue que el presidente convierte en ley el plan bicentenario, se publica el librito del plan y por supuesto ni se llegó a distribuir, se quedó por ahí votado, nadie le hizo caso a la ley, todo el mundo en este caso, olvidaba. varios oyentes era Alan García. ¿No? Entonces, ahí se discutía mucho globalización y se hacía énfasis en la educación de calidad, en la competitividad, en el esfuerzo de innovación y tecnología, adaptado a nuestra realidad y desde nuestra realidad exportado como modelo a países que tengan necesidades similares. Y discutíamos que por qué Singapur en el año 70 era un país más pobre que nosotros y ahora nos triplica. Claro, Es uno de los tigres del Asia. Sí. Ahora, hay un tema interesante. Ahora que ha salido la película de Velasco que la gente se está acordando de que había reforma agraria y que cómo vivían antes los campesinos, no viven tan bien hoy en día, pero antes sí era una cosa dramática con este sistema de los gamonales y los hacendados. Estaba en la Edad Media. Todos los señores Soloechea que vivían en París. El tema de fondo está en que también se ha satanizado y se olvida la Constitución del 79, que es mentira que sea velasquista o chavista, o etcétera. Fue aprobada sobre todo por el PPC, que fue el principal baluarte de la Constitución. Y el tema que ahí es fundamental es que el primer capítulo es sobre la persona, no sobre el Estado, la persona. Y la persona es vista como el objeto de los esfuerzos de gobierno, su educación, su seguridad, su estabilidad laboral, sus oportunidades. La democracia no como una cosa simplemente de votos y de elecciones, sino como igualdad de oportunidades, que sobre todo debe generarlas la inversión pública. La inversión pública trabaja no para que haya una carretera por donde pase la empresa minera más rápido, sino para que todos los pueblos se comuniquen mejor y a través de eso sus productos lleguen a más mercados y a través de eso todos ganen más. Y los que menos tienen ganen más. Entonces ese es el sentido de la persona. Y de eso hace falta una cultura. Nos hemos debilitado en la cultura de la persona. Y cada vez más, por la influencia neoliberal, pensamos más en la compra y venta, en el que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y no pensamos en que tenemos que ser solidarios y crear un bienestar común. Y dentro de eso, políticas para el bienestar común. Y eso necesita gente que piense, que lo diga y que lo ponga en marcha. Y en eso estamos mal. Por ahí empezamos. Yeah. ¿Por qué? Porque la globalización va contra eso. La manipulación de la mentalidad de la gente, el consumismo, es para que no piense en política. Los programas que hay en la televisión de Yo Soy, de esas cosas de combate, son modelos calcados de Estados Unidos. Sí, pues. Igual ahí está en Japón, en todas partes, exactamente lo mismo, con las mismas cantidades de cosas y colorcitos y todo. Y también es una franquicia y también esos ganan plata, los que pensaron eso. Sí, ¿no? pues, sí. Entonces tenemos que crear una contracultura. Y esa contracultura debe introducirse en Internet, como introducimos este programa, buscar, contactar grupos hermanos, gente que piense parecido y fomentar una contraola en que seamos más conscientes de lo que tenemos en común. La ventaja de la información de las TICs, te dice, es que podemos más rápidamente contar nuestros problemas y examinarlos y ver de qué manera podemos mejorar todos juntos. Y eso es, digamos, el lado interesante de la globalización, que estamos más comunicados y podemos dentro de eso, si es que hacemos el esfuerzo de desarrollar una contraofensiva de ideas de preocupación por el individuo, por la educación de calidad, por la socialización, por el mejor bienestar de las generaciones futuras y la salvación del planeta. También, claro. ¿Quiénes son los que han creado esas islas de plástico? Las empresas que fabrican los teléfonos. Que ahorita ellos te tiran la pelota y con tal que no compres una bolsita, creo que dicen que se soluciona el problema. Es tan sencillo reciclar plástico, bastaría simplemente que se crea una empresa pública que recibe todo el plástico y lo convierte otra vez en plástico y lo pone para que la gente lo use en sus bolsas.
Pero no se hace. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque eso es una inversión que está prohibida, porque va contra los principios del neoliberalismo. Mientras tanto, la basura se acumula en el mundo, no solo acá, en todos lados. No sé, por ahí había escuchado de unos chicos que estaban haciendo ladrillos de plástico era como un proyecto para hacer viviendas, ¿no? ¿Sirven? Sí, Claro que sirven. Y hay una salida, ¿no? Parece lo del plástico. ¿Ves? Pero eso hace falta inventiva, orientación, políticas de desarrollo. No puede librarse solamente a la libre oferta y demanda de los empresarios. Tiene eso que no ver funciona. Participación, el Estado tiene que ver en eso. Sí, el Estado no está pintado en la pared. Y eso no quiere decir que uno sea proestatista, totalitario, nada por eso. Más bien, los que están en contra de eso satanizan todo aquello porque no se interesan por la gente. Y entonces tú lo político, se supone son los gobernantes que vienen de los partidos políticos que tienen que hacer ese cambio, tienen que hacer esas cosas, dime. Bueno, tiene que ver con volver a la parte filosófica de la Constitución del 79, en el caso del Perú, y hay que hacer una retroalimentación de la nueva generación política, talleres de estudio, nuevo examen de lo que se llama la crisis de las ideologías, repensar el Perú nuevamente. Por ejemplo, muchas veces decimos, Luis Alberto Sánchez, Perú, país adolescente, Basadre, promesa de la vida peruana, o Perú, un país que tiene retos al futuro, ¿no? Problema y posibilidad, etcétera, ¿no? Pero todos ellos parten de un supuesto que el Perú es un país mestizo, un país criollo. Incluso al tenor Orrego, si todos conocemos, creó la idea en un libro Pueblo Continente de que el futuro es el mestizaje, como que hay una raza mestiza que va a ser superior a las partes. Pero eso desconoce que somos ante todo Indoamérica y somos ante todo un país indio. E incluso Lima hoy día es el principal departamento quechohablante. Y esa gente con sus ideas, su cultura, sus tradiciones sigue postergada, sigue disminuida, sigue ignorada. Y hay toda una cultura importante por rescatar. La gastronomía, la artesanía, el turismo rural, todas estas cosas que llaman la atención de la gente, es porque es de esta gente, lo que llamamos entre comillas indios, que es un término despectivo introducido por los conquistadores, ¿no? Entonces, muchas veces bajo el concepto mestizo decimos país criollo, y dentro de lo cual potenciamos el concepto del inmigrante blanco, etcétera, en detrimento del aborigen, de las culturas originarias. Entonces hace falta retroalimentarnos, pensar mejor en el país, identificarnos mejor, conocer mejor de dónde venimos, qué tenemos, que no lo conocemos, y dejar de estar soñando con querer ser como los cosmopolitas de la globalización, esa gente que vive en las modas y vive en el consumismo, ¿no? Y desconoce su propia realidad y vive para él, ¿no? Vive en un modelo egoísta de supervivencia. Como una nube, ¿no? O sea, su mundo es estar atrás de la última zapatilla, el último celular, pero a su alrededor de repente ni come bien. Claro, y es una vida de imitaciones, de falsedades, de cosas, y de alienación, autoengañarse y desconocer su propia realidad, ¿no? Si conseguimos que eso se reinicie, con un trabajo de todos los que estamos haciendo un esfuerzo en este tema, podrá haber partidos políticos renovados. No basta con que en el APRA no esté Velázquez Quesquén o Elías o no sé cómo se llaman esos. Tiene que haber otra gente que piensa de otra manera y que crece de otro modo. No estos que están ahí amigos de Fujimori, viendo cómo ganan plata, y que están en este tema también coludidos con la gente que está en contra de nuestra nación. Sí, pues. No tú, por supuesto. Pero también eso ocurre con los otros partidos, porque al final este congreso que se ha disuelto, la verdad, todos esos congresistas, incluso tiros y troyanos, tampoco pues contribuyeron a algo mucho mejor. No, tiene que haber una nueva política, pero que empieza desde cero, y creo que el punto de partida es la Constitución del 79. Los valores que tiene, las cosas que representa, la cultura que está ahí, la filosofía que está ahí. ¿Hay que restituirla o hay que seguir hay que reformar esta Constitución? No, hay que ¿O hay que hacer una constituyente nueva para que... Hace falta una constituyente, pero hay que retomar la Constitución, actualizar quizás algunos puntos, es cosa de una discusión
pero tiene que haber el gesto de que se restituye, es el gesto de que volvemos al punto de partida y anulamos esa que fue una constitución usurpada, impuesta con una dictadura, que eso es una vergüenza. Tiene que haber... eso pasó 2 veces ya en el país. Ramón Castilla restituyó la constitución. En 1860 se murió, ya, claro. Derogó la anterior, sí. Y dentro de esa restitución puso nuevos puntos. Y esa fue una constitución que duró, pues, fue la que más tiempo duró. Sí, hasta el año 19 con Leguía. Claro, o sea que, entonces, Hubo una corta reforma constitucional de Mariano Ignacio Prado en la época previa a la guerra con Chile, pero él mismo deshizo su gobierno, se fue del país y otra vez cuando termina la guerra se restituye la Constitución de 1860. Esa fue la de más larga vigencia, la más completa también en cuanto a derechos y libertades ciudadanas. Pero creo que tiene que ver lo del 79 con una discusión sobre cómo es nuestro país. Eso es lo importante. Claro. ¿Qué es la persona humana? ¿Qué son los derechos sociales? Y así sea para restablecer el capítulo 1, eso ya está bien. Claro. De ahí ya los demás puntos técnicos. Si nosotros queremos, por lo tanto, restituir, o sea, cambiar nuestra política en este plano constitucional, por lo tanto, si queremos una constitución más acorde a las necesidades de este país que quiere plenamente desarrollarse, tenemos que coger esas cosas buenas de esa constitución, ¿no? Así es. Con eso implica que también exista una nueva clase política, nuevos dirigentes de partidos políticos que representen a la sociedad, que también significa de que hay que trabajar mucho con el conocimiento, el transmitir conocimientos, valernos de todos estos medios que nos permiten la globalización, ¿no? Y poder tener alternativas que signifiquen que todos los peruanos podamos avanzar hacia un objetivo común. Los planes de desarrollo han tenido ese objetivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay esperanza. No podemos ver al Perú como hay quienes que lo vean todo negro tampoco. No, pero es muy importante el combatir la corrupción. Lo que se está empezando a hacer es muy importante. Por ejemplo, la regionalización quedó desvirtuada. Cuando se concibió en el 79, que eran las regiones, no eran los mismos departamentos, era más bien para superar el obstáculo al desarrollo que eran los departamentos, que habían sido demarcados en función de los hacendados. Lo que se quería es regiones transversales de Javier Pulgar Vidal, costa, sierra y selva, con macroproyectos. Y dentro de eso, mayor autonomía a las provincias, pero en armonía con una estrategia nacional de desarrollo. En cambio, lo que ha pasado ahora es confundir regiones con departamentos, lo cual es un desastre, y encima crear una especie de ultraautonomismo, ya casi parece un federalismo. El Poder Central no hace nada, se reparte un enorme presupuesto a cada gobierno regional que tampoco hace nada, y al final todo eso termina en un caldo de corrupción. Entonces, ahí hay muchos puntos que tienen que ver con cómo no se manejó bien la Constitución del 79 y cómo ha ido todo eso cayéndose. Pero, y si no nos queda muy poco tiempo, recordemos a Víctor Hugo Laya de la Torre. Importante pensar, no sé si estás de acuerdo recordarlo. Recordarlo, claro, cómo no. Igual a otros pensadores, yo me acuerdo también Raúl Porras, ¿no? Con esto de la defensa de la soberanía, ¿no? Así es. De la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pero hay un tema de ahí de la Torre que decía, gobernar es educar. Y educar no es crear más colegios ni más universidades. Educar es una estrategia de desarrollo en la cual creamos empleos en función de que la gente sepa mejor qué va a hacer con su empleo, sepa mejor qué va a hacer con sus ingresos y pueda hacer que sus hijos tengan más oportunidades, ¿no? Gobernar es educar, me parece algo que tiene terrible vigencia y que no lo estamos haciendo y por eso estamos mal. Que las organizaciones políticas cumplan esa labor y que de una manera así modesta, acá con el Movimiento de Desarrollo Sostenible tratamos de hacer. Perfecto. Porque precisamente si esto lo hicieran todos los partidos políticos, educaran a la gente, formaran a la gente, yo creo que estaríamos cambiando la política en nuestro país, incluso en un tiempo que no sea tanto, ¿no? Porque las expectativas de la gente es, ¿no?, que cuando ya se harta del sistema político, pues busca soluciones pues ya precipitadas, ¿no? Y nuevamente tengamos un dictador por ahí, ¿no? Como fue Fujimori. ¿Qué tienes que decir, María, para terminar?
Bueno, sí, muy interesante, muy educativa, y creo que también todos hemos disfrutado de esta exposición de Hugo, así que Hugo, te comprometo otros días a ver si Ya encantado, claro. parece que ha quedado, pero Chiquito de todas muchos maneras. temas ahí en el aire, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Muy Entonces, bien, muchas sí, gracias. No. Hugo, también igualmente agradecerte tu presencia aquí. Desde ya, Ismael, está que te invita a una próxima, ¿no? Creo que será pues para tomarle el pulso a esta situación de la coyuntura actual, ¿no? De esto lo que se viene, las elecciones próximas que se vienen, ¿no? ¿En qué va a quedar esto? ¿No? Que quedó además en el Tribunal Constitucional, parece, ¿no? Si fue constitucional o constitucional la decisión de disolver el Congreso. Y así, amigos, reiterando las gracias a Hugo Ballenas acá por estar el día de hoy con nosotros. Terminamos esta tercera edición y ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que hoy se ha tratado, y estén pendientes y nos sigan en nuestro canal. El Movimiento de Desarrollo Sostenible se ha propuesto eso, contribuir a la formación del ciudadano. También reitero para los amigos que conocemos, que estamos preparando el primer taller de introducción a la política y las políticas públicas, en el cual pues esperemos que se materialice, y desde ya, para los que nos conocen, hablemos sobre esto. Y nos estaremos viendo en la próxima edición de Videopolítica, los de abajo. Gracias, y nos estaremos viendo en otra edición. Gracias. Gracias.